Que Dios les bendiga ricamente. Me tuve que hacer un cambio de remera porque cuando me lavé los dientes no me di cuenta que me había ensuciado la remera y cuando estaba tocando el piano me di cuenta que me había ensuciado la remera. Hoy el título del mensaje, todos pueden ver, ese billete lo deben conocer todos. Yo recuerdo cuando era chico, un poquito más grande que Laia, yo tenía una tía, la cual yo cuando era chico pensaba que era rica. Era rica de apellido, pero pensaba que tenía mucha plata. Porque ella tenía un par de cientos de dólares siempre en su monedero y varios billetes de cambio de dólar, del cual me regaló 5 papeles de 1, que eran 5 dólares. Y la leyenda del billete en inglés decía: en Dios confiamos. Que cuando termine el mensaje lo van a entender por qué. Pero yo recuerdo allí una reunión, año 1995, donde me habían invitado, yo había aprendido varias bases musicales, y era un congreso de jóvenes donde me habían pedido que participaran de una manera especial, tocando el teclado, y yo ya sabía hacer, no mucho, pero sabía una gran base de acordes naturales y tocar de una manera un poco simple, pero para ese momento llamaba la atención porque era un cambio musical que se dio en la música cristiana, donde se saltó de cantar antiguamente los viejos himnos muy estructurados tocados a una música un poco más moderna. Pero recuerdo de un pastor que ya está allá en la presencia del Señor, que emocionado con sus ojos llenos de lágrimas me fue a felicitar como tocaba el teclado, pero me dijo algo que golpeó mi corazón. Dice: veo la manera que tocas, pero me doy cuenta que lo haces sin pasión de Dios. Y yo tocaba bastante bien para ese momento, pero tocaba para alimentar el ego de que podía tocar bastante bien al lado de los demás, pero sin esa pasión de Dios. Y yo sí les voy a una historia, hay una historia allí en la Biblia de un señor que era muy poderoso, que se llamaba Sansón. Y si nosotros le hiciéramos una pregunta y fuéramos a ese momento y preguntarle a Sansón si se dio cuenta cuando la unción se alejó de él. En el relato bíblico no nos da luz, pero de a poquito esa unción se fue alejando de Sansón y Sansón ya no se había dado cuenta que se había ido prácticamente toda. De a poco arrancó. Pero yo recuerdo a aquel siervo que me lo dijo con mucho amor, pero perdemos ese amor por Dios constante cuando un golpe duro nos afecta a nosotros. Cuando hay un momento duro, clamamos a Dios y le decimos a Dios cómo Él nos puede ayudar, porque lo estamos necesitando, porque quedamos doblados ante ese evento. Pero cuando a nosotros nos va bien, en su gran mayoría, nos atribuimos la gloria a nosotros. Cuando nos va tan bien, en vez de recordar y decir ser agradecidos con Dios, también de la manera que somos agradecidos, colaborar con el que necesita, porque esa es una manera de ser agradecido, estar ayudando al otro, creemos que fue culpa de nosotros. Creemos que nuestras habilidades o nuestra disciplina por el trabajo, que es por eso que nos va bien, pero cuando nos va mal, sí culpamos a Dios. Pero cuando nos va bien, la gloria es nuestra. Y esta semana, un hijo de un pastor conocido mío, que, tuvo algunos inconvenientes. El padre no quería ni quiere tratar con él, y él me daba testimonio lo dolido que estaba por esa situación.
Y yo le recomendé, de hecho pensé que iba a venir porque lo invité, a acudir a nuestro mejor consejero, que nuestro mejor consejero es Dios. Yo le expliqué, le conté la breve historia de Sansón, porque fácilmente podríamos contarla a cada uno de nosotros, pero allí donde Sansón empieza a perder ese contacto de Dios. Y cuando nuestra pasión se va perdiendo por las actividades cotidianas que nosotros tenemos. Tenemos a veces un cansancio en el alma, pero es como ir en la ruta. Yo una vez me pasó, salía en un jeep que yo tenía navegando por allí por los años 98 y fui a trabajar a Ombues y me olvidé de echar combustible y por ahí pasando Miguelete, que había unas estaciones de servicio pero que tenían un horario muy reducido como para la gente que vivía ahí, que ya los conocía, seguí de largo y dije, me debe dar el combustible. Pero ese jeep no tenía medidor de combustible. Resultó ser que no llegando a Barker, que es un pueblito que está acá a unos 20 kilómetros, no llegando a Barker, se apagó porque se quedó sin combustible. Y muchas veces a nosotros nos falta ese combustible necesario e importante que nosotros tenemos que aprender a buscar. Y yo les quiero dar un plan de recuperación. Porque a veces las actividades y las cosas que nos pasan nos nublan esa mirada y no llegamos a ese plan de recuperación. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, la palabra cuenta una historia allí de Eliseo. Y Eliseo estaba allí heredando la segunda porción del espíritu que había en Elías y estaba en una escuela de profetas. Y uno de los muchachos que estaba ahí con Eliseo le dijo si no podían agrandar la escuela, ¿qué le parecía? Y a Eliseo le pareció, me parece bien, es una buena idea que agrandemos aquí la escuela. Entonces dice, voy a cortar unos árboles y en un momento le pide si no lo acompaña. Dice, ¿no te animás a acompañarme? Y entonces Eliseo accedió a acompañarlo y el muchacho empezó allí a talar unos árboles y en un momento se descuida y le pasa algo. Rompe la herramienta que tenía para trabajar, que era un hacha, que podíamos imaginar que en ese tiempo era una herramienta costosa, porque hoy podríamos decirle una motosierra. ¿Cuántas veces les han prestado alguna cosa y justo cuando usted la va a usar, se rompe? Y rompió, y el muchacho grita, ¡uy, no! La herramienta no era mía. Y para colmo se le había caído en el agua. Entonces el muchacho estaba preocupado porque esa herramienta no era de él. No era un muchacho flojo que había quedado durmiendo y esperanzado en algo, sino era una persona dedicada que fue a trabajar para poder agrandar allí el lugar donde estaban. Y estaba trabajando y se le cae el hacha en el agua y allí le pide a Eliseo, ¿y ahora cómo voy a arreglar este problema? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y Eliseo toma allí el mango y el hacha empieza a flotar de vuelta en el agua y el muchacho la toma de vuelta y pueden volver a armar esa hacha. Y muchas veces a nosotros nos cuesta creer y confiar plenamente en Dios. Por eso el título del mensaje hoy es En Dios no confiamos. Porque muchas veces perdemos esa confianza que nosotros debemos tener, porque si se nos cae la pasión algunas veces en el día, tenemos que pedírsela al Señor que la devuelva como pasó allí con esa hacha. Y muchas veces nosotros podemos estar en un momento que nos deprimimos. El Señor, cuando nosotros estamos mal, tenemos que acudir a esa ayuda que es inmediata. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué nos pasan algunas cosas, porque decimos, pero no puede ser que todo a veces parece que se enrieda totalmente.
Había un jueguito que yo jugué un par de veces cuando era niño, que se llamaba El Príncipe de Persia. Era un jueguito con 1D, la animación era como que iba caminando así con los dedos en una computadora muy vieja. Y iba jugando en el jueguito y se pasaban varios niveles, pasé varios niveles hasta llegar al final. Y al final había un gordito con una espada y una flaca que hacía así atrás, que parecía que estaba volando con una animación muy triste para esa época era lo que había. Y resulta que entonces me quedaba a matar solamente al guardia y ya tenía a la princesa y había en ese momento se llamaba dimos vuelta al juego que le habíamos ganado. Y entonces, cuando voy a pelear con el guardia que estaba ahí, después de haber pasado un montón de niveles, que era bastante difícil de hacerlo, me mató la primera vez. Entonces llega la segunda vida, voy de vuelta a pelear, me vuelve a matar. Bueno, me quedaba la tercera vida, entonces en la tercera vida intento de vuelta y me vuelve a matar. Y la computadora escribe algo. Dice, ingresa de vuelta desde el principio. Que volviera al principio. Y muchas veces nos pasa que nos olvidamos de volver a ese primer nivel y seguimos luchando con cosas. Y ese fue mi debut y despedida con el tema de los juegos, porque fui de armar, al día de hoy armo siempre computadoras y cosas, y nunca más después jugué. Y en la iglesia muchas veces nos pasa lo mismo, que venimos con una pasión, traemos nuestros problemas a Dios, pero nos olvidamos de ser agradecidos cuando son resueltos. Dice allí en Proverbios 24, versículo 24:16, dice, porque el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Cae 7 veces y se vuelve a levantar. Y yo les voy a pedir que me acompañen con una lectura en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue, ¿qué dice ahí? Dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y ¿qué dice ahí? Inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito para aquel día, retén la forma de las santas palabras que me oíste en fe y amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero dice, mora en nosotros. Y a veces lo tenemos como cuando nosotros prendemos una cocina, vieron que tienen un regulador,
la cocina tiene un regulador que se llama termocupla, y nosotros a veces la tenemos bajita. Yo hace unos días estaba haciendo unas tostadas, y María me dice, no, dice, las tostadas te quedan negras porque la pones a fondo a la cocina, por eso se te quedan negras enseguida las tostadas. Y a veces tenemos esa pequeña llamita, ese Espíritu Santo que está en nosotros, pero nos olvidamos de avivarlo a ese espíritu. Estamos como cuando ponen esas estufas que están casi que con una vela prendida, una llamita chiquitita así, en vez de revolver y poner unos palos más. Y eso nos pasa a nosotros. A nosotros nos pasa eso. Y años más adelante encuentro un amigo, el cual es programador para una empresa ahí bastante importante, del cual intercambiábamos siempre información de cosas de computación. Y salió el tema de contarle que no, dice, ¿vos jugás algún juego? No, digo, a mí no me gusta eso, digo, es una pérdida de tiempo. Y digo, la última vez jugué ese juego. Entonces digo, no, llegué hasta ahí, perdí, bueno, de ahí ya abandoné. ¿Y sabe lo que me dijo? Algo que nos sirve a cada uno de nosotros. Dice, llegaste muy lejos. Y nosotros en nuestra vida hemos llegado muy lejos. Y tenemos que ser agradecidos por lo que llegamos y lo que Dios ya nos dio. No estar esperando en lo que nos falta o lo que nosotros necesitamos, sino estar confiados en Dios. Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y si yo hoy les preguntara, ¿usted realmente confía en Dios? Hace unos meses le di un trámite a una abogada que trabaja conmigo y empecé a insistirle por ese trámite. Y la abogada me dijo una frase que hoy se las voy a transmitir. Me dice, ¿confías en el trabajo que yo hago? Claramente. Bueno, entonces no me llames más. Cuando esté resuelto, te voy a avisar. Y muchas veces a nosotros se nos olvida, le planteamos un problema a Dios y después lo ponemos en una caja y lo sacamos. Y después lo volvemos a poner y le volvemos a plantear el mismo problema y lo sacamos. Es como que yo le sacara el trabajo al abogado y se lo diera de vuelta, se lo sacara y se lo diera y se lo sacara y se lo diera. Si una persona pecadora me dice, confías en mí, y uno confía, ¿cuánto más tenemos que confiar en Dios que nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestras cosas que parecieran ser que no tienen solución? Aprender, como dice en el billete, que dice así, traducido al español, dice, en Dios confiamos. Y saber que nuestra confianza está puesta en Dios. Que no es por lo que nosotros podamos hacer. Esta frase expresa la fe en Dios y la esperanza en su guía y en su protección. Esto lo dictaminó allí el gobierno de Estados Unidos, adoptándolo porque el Congreso lo pidió, que la confianza estuviera en Dios. Y cómo nosotros tenemos que aprender a tener esa misma confianza en Dios y decirle, Padre, a veces en dificultades y en problemas, estar confiados igual cualquier sea el problema. Porque a veces parecía que el problema es muy grande, como le pasó allí al muchacho que había roto el hacha, pero clamó allí a Eliseo y el problema fue resuelto. ¿Y cuántas veces nos falta gritarle a Dios y decirle, Padre, necesito que me ayudes? A veces nos creemos lo suficientemente fuertes para poder solucionar las cosas y tenemos que aprender a confiar en Él. Yo le voy a pedir a Camila que me enfoque ahí en el piano. Porque una cosa que tenemos que saber bien es que nuestra confianza tiene que estar plenamente puesta en Dios. Yo le voy a pedir que me acompañen con una canción para terminar. Si tú hablas con Dios,
las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Él la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas confesar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Él la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas confesar orando. Bendita oración, yo quiero hablar con Dios orando. Esta canción habla de que todas las cosas que nos puedan estar pasando, que tenemos que encomendarnos a Dios y confiar, como lo que dice ahí en el billete que está traducido, dice, en Dios confiamos. Porque tenemos que confiar y pedírselo a Él en oración y decirle, estoy confiado, porque a veces la situación parece totalmente adversa y dice, bueno, es difícil, pero qué bueno que cada uno de nosotros pueda confiar en Dios, así sea el problema que no lo podamos ver que sea resuelto, confiar en el Señor igual. Y vamos a cantarla una vez más para terminar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Él la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas confesar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Que Dios les continúe bendiciendo.